la palabra de Dios o ese mensaje de salvación, mm, digamos, antes de que Jesús viniera y bueno, aún después también, en todas aquellas civilizaciones, por ejemplo, pues de este lado occidental, porque pues América era un continente desconocido y a través de la conquista, para bien o mal, a través de los católicos, se vino a pues a predicar el mensaje, ¿no? O Sí, sea, bueno, hubo tergiversaciones allí, sí, sí. pero de cualquier forma llegó porque llegó la Biblia hasta acá. Ujú. Nos guste o no a través de los españoles, pero pues llegó. Entonces, ahí dice que a todos se nos fue revelado el conocimiento sobre quién es Dios de cierta forma o de formas específicas, pues según las condiciones específicas de las personas. Y Ujú. pues no se me hace pensar en qué pasó con estas tierras desconocidas que pocos sabían acerca de qué va el mensaje de salvación. Ya. Este, te voy, a eh, te voy a dar dos puntos de vista, ¿ok? Y si Ujú. te fuese muy honesto, yo no tengo ningún problema con los dos. Son cosas pesadas, por cierto, también. Pero, pero dado que estamos hablando en otros límites, en los límites de Dios, que no existen, este, es algo diferente, ¿no? La parte del versículo 18 nos dice que ellos conocieron a Dios. Absolutamente todos han conocido a Dios. Y lo han conocido porque las cosas invisibles del versículo 20 se hacen claramente visibles desde la creación, o sea, a través del mundo, a través de observar los cielos, a través de observar la tierra, a través de observar tu cuerpo. Tú conoces que Dios existe y conoces que Él es poderoso, conoces que Él es Dios, ¿no? Por tanto, conoces que Él merece la gloria y merece ser agradecido. La cosa de eso es, absolutamente todos también no agradecen a Dios, sino que ellos se envanecen, cierran este conocimiento, no lo quieren, no lo admiten, y entonces ellos provocan para sí mismos muerte. Y Y se entonces lo que inventan, estaba diciendo ahorita, ¿cuál? y Perdón, se Sara. inventan otras cosas, porque pues creo que estoy encontrando la respuesta, Ajá, porque las personas que no han querido rendirse pues a este conocimiento universal al que podemos llegar de que existe un Dios porque por la perfección de nuestro cuerpo y de su creación, ajá. se voltean y entonces crean pues el culto y la adoración a la luna, al sol o a diferentes elementos de la naturaleza. Entonces yo creo que saber eso es darnos cuenta que antes de que ellos adoraran a todo eso, hubo la idea o hubo una renuncia a no querer pues adorar a Dios. Sí, exactamente, Sara. Sí, cuando estamos viendo los versículos 18 va más o menos por esa, porque lo que sucede es un culto de idolatría. Entonces es todo lo que dijiste ahorita. Y tomando en cuenta también al mismo hombre, ¿no? Se hacen imágenes de animales o se hacen imágenes acerca de un mismo hombre. Pero la cosa de eso y lo que estamos viendo ahorita es que no solamente entendieron el hecho de que ellos tenían que estar adorando a Dios, entendieron el juicio de Dios, que significa ellos entendieron, y eso continuó dentro del tema, que conocieron sus decretos, conocieron la ley moral que Él tiene. Eso es lo que implica. Esta parte de juicio nos está hablando acerca de los pensamientos de Dios y la forma en la que Él juzga todas las cosas. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Y a la vez que ellos conocen este juicio de qué es lo que bueno, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo de parte de Dios, ellos no solamente lo conocen esto, sino que practican la maldad, practican lo que es malo delante del juicio de Dios y lo hacen también conscientes de que esto da muerte, de que esto da muerte. ¿Ok? Entonces, para responder tu pregunta, Sara, y ahorita seguimos observando esta parte, para responder la pregunta, absolutamente todos conocen a Dios y todos son dignos de muerte. ¿Y cómo es que son salvadas las personas que no conocieron de la Biblia? Tenemos dos posturas. Una postura es a través del hecho de que ellos tuviesen una fe en el Dios que sí conocían, esto que conocían. No conocían el nombre de Jesucristo, no conocían el nombre de Yahweh, no conocían etc, 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 todo lo que viene dentro del Nuevo Testamento, pero conocían que tenían una dependencia que es dada por el Espíritu Santo, que hace que tú digas, yo no puedo estar solo y no puedo seguir en mi pecado. Dios, me arrepiento de esto y
sé que soy digno de muerte, porque esto nos dice, ellos saben que son dignos de muerte, y aparte de eso, me rindo a ti por completo. Y entonces alguien es salvado así, aparte de las escrituras. Esa es una postura. La otra postura es una postura más urgente, que es la de solamente se puede ser salvo por las escrituras. Y entonces tenemos nosotros que estar predicando las escrituras, porque así como estamos actuando nosotros ahorita, estamos dejando que cientos y cientos de personas mueran porque no predicamos la palabra, ¿no? Si la palabra es la única forma en la cual ellos van a conocer la verdad y la forma de ser salvados, entonces tenemos que estar predicando esta palabra con urgencia, ¿sí? Y por eso para mí es muy importante también que ustedes ubiquen este tipo de cosas, ¿no? Y la aplicación que quiero dar el día de hoy va en relación a la parte del evangelismo. Entonces, ahorita vamos checando esa parte. Pero sí, entonces el primer punto es el hecho de que vemos que el versículo 32 nos lleva al versículo 18 y 19 y nos alumbra que hay un conocimiento que tienen los hombres sin necesidad de la palabra, de Dios, del juicio, o sea, de la moral de Dios, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y de que el actuar fuera de este juicio da muerte, o como dice el versículo, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, está hablándonos de los versículos pasados, que los que practican todas estas cosas, en esta lista completa, o parte de esta lista, todos son dignos de muerte, ¿no? Entonces, saben ellos que está mal aquello que se practica y saben que da muerte, pero aún así las hacen. Esa es la primera implicación. Todos tienen una conciencia, nos dice Romanos capítulo 2, aquí, versículo 14, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, el testimonio de su conciencia, ¿sí? Entonces, todos tienen una conciencia que está diciéndoles que esto está mal, pero aún así lo realizan, ¿sí? Entonces, segunda observación, segunda observación, es que este conocimiento explica por qué las personas no tienen excusa. Este conocimiento explica por qué las personas no tienen excusa. O, como nos dice el versículo 18, perdón, 20, el hecho de que ellos conozcan a Dios y conozcan que tienen que glorificarle, quita la excusa, ¿sí? Y en nuestro versículo, el hecho de que ellos conozcan a Dios, entiendan su juicio de Dios, que esto podríamos ver un paralelo con el versículo 21, entiendan su juicio o entiendan que tenían que glorificarlo y que tenían que estarle dando gracias, pero aún así practican cosas contrarias. O no le glorificaron como a Dios, versículo 21, y versículo 32. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ¿sí? Entonces, nos dice el versículo 20, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Tienen el conocimiento de qué es lo que deben hacer y este, eliminan ese conocimiento, pero no Jason, tienen excusa. ¿Qué pasó, Sara? es que Manny pregunta que cuál fue el último versículo que no lo escuchó. El versículo que acabo de decir fue el versículo 21, Gracias. ¿sabe? Sí, Gracias, gracias. pero sí explico el paralelo. El versículo 21 dice esta parte de, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, como en el versículo 21, que era agradecer y glorificar, o habiendo conocido, dice el versículo 21, ¿sí? Habiendo conocido, es el paralelo aquí con habiendo entendido, ¿sí? El versículo 21 dice, no tienen excusa, o el versículo 32 dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte, saben que son dignos de muerte, y luego no solo las hacen,
o no solo le glorificaron en el versículo 21, sino que también se complacen en los que la practican. Entonces puedes ver ese paralelismo que quita la excusa. Cuando tú actúas consciente del juicio que tienes, de que eres digno de muerte, y consciente de qué es lo que es bueno y malo, y lo haces, eres digno de esto. ¿Sí? Ahora, digno de muerte, quiero que vean aquí, porque a veces nosotros pensamos que esto es algo pesado, ¿sí? Pesado el hecho de que tengamos que muerte sea llevada por cualquier pecado, como nos dice Romanos 6:23. Pero esto no es algo pesado, amigos, si nosotros estamos conscientes de que se entiende lo que es bueno y malo, ¿sí? Esta parte del juicio de Dios nos habla también de para qué fuimos creados nosotros. Si tú fuiste creado para un propósito y tú no cumples ese propósito, tú eres digno de no estar más ahí. O les pongo una ilustración. Si tú compras un libro, les voy a dar un ejemplo. Si tú compras un libro y tú querías recibir este libro, digamos, y en vez de eso recibes unas cuantas hojas, ¿qué haces? ¿Te la quedas y ya? Usualmente uno intentaría, aunque sea, devolverla, ¿no? Para que regrese su dinero. Si no cumple el propósito, aquello que estamos nosotros buscando, se elimina usualmente. O con nosotros, ¿eso cómo se llamaría? Se llamaría muerte. Y sé que es algo pesado, pero es eso. Una muerte es simplemente, si no cumple el propósito, merece, ya no tiene que estar aquí, ¿no? Dios quiere lo que cumple el propósito, ¿sí? Eso es algo fuerte. Pero quiero que vean, porque esto es algo que implica que todos, absolutamente ninguno de nosotros estaba cumpliendo ese propósito, ¿sí? Y absolutamente, cuando nuestro propósito era alabar a Dios y amarlo, nadie lo estaba amando, ¿sí? Nuestro pecado es extremo, porque nosotros no amamos lo más grande que existe en todo el mundo, ¿sí? Estamos descompuestos de forma tremenda sin Dios, ¿sí? Y es algo que sí merece esto, porque estamos odiando lo más grande que existe en el mundo. ¿Ok? Ahora, quiero que vean otra implicación dentro de esto, dentro de este punto. Les había dicho, el punto es, este conocimiento explica por qué no tienen excusa las personas, ¿sí? Ahora, aquí es doble el por qué no tienen excusa. En el versículo 21 era porque conocen a Dios y sus juicios, ¿no? En el versículo 32 es porque hacen cosas que son dignas de muerte voluntariamente, pero no solamente es por eso. Y a eso hace el punto al decir, no solo las hacen, no solo implica hay algo mayor ahí, ¿sí? No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, nos habla no solamente acerca de cómo tratamos a Dios, sino nos habla acerca de cómo tratamos a los demás, ¿sí? A las demás personas. Cómo tratamos a los demás. Y la cosa es, al alentar nosotros a que alguien más peque, el pecado se vuelve más pesado, ¿sí? El pecado se vuelve más pesado porque ya no solamente lo que tú haces para con Dios, sino ahora estás llevando a otros a odiar a Dios también, ¿sí? Entonces, no tratan a las personas como deben tratarlas. Y esto es importante porque somos moralmente responsables nosotros por nuestros pecados. Y también lo somos cuando nuestro pecado es, es entregar a otros. ¿Ok? Pequeña pausa ahí. Si recordamos el contexto, este versículo está en lo que dice el versículo 28. Versículo 28. Como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entrega a las personas para hacer cosas que no convienen, y esas cosas que no convienen están en el versículo 29 y hasta el 32. Y entonces podría surgir la pregunta para nosotros. Entonces, ¿somos nosotros responsables por nuestros pecados?
cuando Dios nos entrega? Y la respuesta es sí, porque Dios está entregando a la mente que nosotros tenemos sin Dios, ¿sí? O en otras palabras, la única razón por la que tú y yo no pecamos más hoy en día y por la que no pecan más hoy en día afuera es porque Dios no ha terminado de entregarnos, ¿sí? Dios todavía está sosteniendo un poco y está permitiendo que no pequen hasta donde podrían llegar, ¿sí? Entonces, esta parte de entregar de Dios es un juicio, sí, es un juicio, Dios lo está haciendo activamente, pero también quien causa todos estos pecados, absolutamente todos, es la mente que nosotros tenemos, ¿sí? La mente que nosotros tenemos. Eso. Dime. O sea que una vez que Dios entregue a todo mundo a los pecados que todos buscan individualmente, ya no hay vuelta atrás, como Yes. en Sodoma y Gomorra. Sí, sí, más o menos. Sí. Sí, exactamente. Si uno persiste en pecar, persiste, escucha la palabra y persiste, si hay un cambio en esa parte. Es como con Faraón, cuando Faraón le estaba hablando a Moisés y le estaba diciendo que dejase salir al pueblo. Y si recuerdan la forma en la que es endurecido el corazón de Faraón, es porque el Faraón estaba respondiendo que no y estaba endureciendo su corazón. Y es porque Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, que es esta parte de estar entregando, ¿sí? Entonces, cuando uno no quiere escuchar a Dios, aun cuando se le es predicado de Dios, él continúa soltándose a sí mismo, Dios lo continúa soltando hasta el punto en el cual no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, Sara, lo que acabas de decir. Y si puedes, checa el ejemplo de Faraón para que veas un poquito más de eso. Pero sí, Gracias. entonces, en otras palabras, la sentencia de Dios sobre el pecado, el hecho de que Él nos entregue, no no disminuye la culpabilidad de nosotros como pecadores, ¿sí? Sino por el contrario, resalta, habiendo entendido, resalta el entendimiento de los hombres, ¿sí? Y resalta que entendiendo esto, siguen pecando, ¿sí? Y saben que siendo dignos de muerte, aceptan esta muerte, ¿va? Pues nada más quería dar esa pequeña pausa, pero vamos entonces con la tercera implicación, ¿sí? Tercera implicación o tercera observación. En el versículo 32 es que existe un conocimiento real de lo moral que está profundo en la conciencia del hombre, ¿sí? Existe un conocimiento real, ¿ok? De lo moral. Se había dicho, habiendo entendido, han entendido el juicio de Dios, han conocido a Dios, han conocido que estas cosas dan lugar a la muerte, ¿sí? Y entonces muchas personas dirían que no creen en las normas de Dios, ¿sí? Muchas personas dirían que no creen en Dios también. Pero este versículo 32 nos ilumina que ellos sí conocen esto, ¿sí? Entonces nos ilumina que hay un conocimiento más grande que la conciencia, ¿sí? Hay un conocimiento más profundo que la conciencia. Y ese conocimiento es donde se encuentra esto, ¿sí? Está más profundo que en la conciencia, porque está siendo enterrado. Nos regresamos al versículo 18, y esta parte de detienen con injusticia la verdad, es cuando detienen se refiere a estar metiendo algo profundamente, estar ocultando algo profundamente, como ocultarías un cuerpo al momento en el cual hay un funeral y le colocas tierra arriba y arriba y arriba, se está restringiendo, ¿sí? Ahora chequen la cosa con la cual se está restringiendo este conocimiento, ¿sí? Este conocimiento está, eso es seguro, nos dice el versículo. Solamente que este conocimiento está siendo opacado por la injusticia, ¿sí? La injusticia hace que se quede más abajo y abajo y abajo. Entonces, por eso les estaba poniendo de ejemplo cuando tú eras un niño y tú tenías unos pensamientos de niño, pero conforme estabas actuando en tu vida, conforme estabas escuchando el pecado de otros, se iba haciendo cada vez más profundo. O, en otras palabras, versículo 18, con injusticia
se iba deteniendo la verdad, ¿sí? Con injusticia se iba haciendo cada vez más profunda esa verdad, hasta que no la querías observar. Entonces vemos que hay un conocimiento más profundo que la conciencia, y es lo moral de Dios, y es la consecuencia del pecado, ¿sí? Y entonces puede suceder inmediatamente, restringir la verdad puede suceder a través de años, pero el caso de eso es todos lo tienen y todos lo están restringiendo, ¿ok? Y basado en eso, amigos, me gustaría ver, a partir de estas observaciones, las implicaciones que esto tiene para la forma en la que nosotros compartimos el Evangelio, ¿no? Para la forma en la que nosotros hablamos el Evangelio, ¿ok? Lo primero que hemos visto es, ellos ya conocen a Dios, ya conocen su ley y ya conocen las consecuencias, ¿sí? Y esta es una verdad que es asombrosa. Es una verdad asombrosa que pensemos el hecho de absolutamente todos en todo el mundo conocen esto. Conocen que Dios es eterno, conocen que Dios es poderoso, conocen que Dios es glorioso, que es benéfico, y lo tienen enterrado en alguna parte de su subconsciente, ¿sí? Otros lo tienen un poco más arriba. Puede ser que otros no han realizado tantas injusticias y está un poquito más cerca el conocimiento. Otros lo tienen extremadamente enterrado al punto en el cual ya no ves que puedan regresar, pero todos, absolutamente todos, lo tienen, ¿sí? Y entonces, todos saben este decreto justo de Dios, de que también merecen la muerte, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa implicación qué implica eso para nuestro evangelismo? Implica, quiere decir, no quiere decir que necesariamente todos admitirán tener este conocimiento, ¿sí? No quiere decir que todos admitirán este conocimiento, ¿sí? Tenemos que ver eso. Aún teniendo este conocimiento, ustedes y yo, cuando nos hablaron de la palabra, nosotros no admitíamos para nada esto. Y reaccionamos muy distinto tú y yo hoy escuchando estas palabras a cuando lo estábamos haciendo hace unos años cuando nos convertimos, ¿sí? Reaccionamos extremadamente diferente a verdades que no teníamos nosotros al frente, sino que estaban dentro de nuestro subconsciente y enterradas en todo nuestro pecado, ¿sí? Y no afirmábamos el conocerlas. Segunda implicación. Sin embargo, no estamos intentando establecer esta verdad en sus almas. No estamos intentando establecer esta verdad en sus almas. Aun si no la conocen, nosotros podemos estar confiados. No, aun si no la admiten, perdón, nosotros podemos estar confiados que esto ya ha sido escrito. Nosotros no llegamos con un conocimiento nuevo. Nosotros llegamos con personas que ya conocen que Dios existe, que ya conocen que son dignos de muerte, que ya conocen qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿sí? Porque Dios es quien lo trabajó. Y tenemos que confiar en que Dios es quien ha colocado todo esto. De modo que podamos ver, como decía el versículo 19, Dios se lo manifestó, ¿sí? Dios se lo manifestó. Tercera implicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La primera implicación es, no quiere decir que lo van a aceptar a tener este conocimiento, no quiere decir que van a aceptar tener este conocimiento. La segunda implicación es, sin embargo, nosotros no estamos intentando establecerlo, porque sí lo tienen, ¿sí? Sin embargo, no estamos intentando establecer esta verdad en sus almas. Y la tercera implicación, entonces, ¿qué estamos intentando hacer nosotros cuando predicamos la palabra? Cuando damos el evangelio a una persona que no es creyente. Lo que estamos haciendo nosotros es que nosotros estamos viendo que el problema no es el conocimiento, sino el rechazar este conocimiento como válido, ¿sí? El problema no es el conocimiento, sino el rechazar el conocimiento como válido. O sea, este conocimiento que ellos tienen en su interior es de Dios, pero ellos no ven a Dios como Dios.
entonces no lo están recibiendo de esta forma. Ya está implantado el conocimiento, pero no lo observan ellos como válido porque no ven a Dios como válido, ¿sí? Ellos aceptan la muerte, ellos abrazan la muerte, y lo que estamos intentando nosotros hacer entonces es cambiar eso, cambiar el hecho de que ellos observen este conocimiento como inválido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estamos haciendo esto? Vamos a estar nosotros diciendo que cambie esta forma a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo de cómo es que está esto ahorita, ¿sí? Digamos que tú y yo comenzamos a levantar pesas, ¿no? Comenzamos a hacer, se me olvidó cómo se llama, pero pesas olímpicas, ¿no? Que es cuando tú traes la barra y la tienes que levantar hasta arriba, ¿no? Y digamos que tú y yo observásemos la forma en la que lo están realizando los que están compitiendo hoy en día en el levantamiento de pesas. Y leemos un libro y somos entrenados en esto, ¿sí? Tenemos el conocimiento, los dos, ¿sí? Ahora tenemos el conocimiento como lo tiene la persona que está levantando las pesas. Pero tú y yo, si intentásemos levantar los 306 kilos que levanta Jonathan Muñoz, que es la medalla de oro mexicana de levantamiento de pesas, tú y yo no podríamos hacer lo mismo con ese conocimiento. No podríamos levantarlas en lo absoluto, aún sabiendo cuál es la postura correcta para poder levantar el peso, aún sabiendo cuál es cada uno de los pasos que tenemos que estar sirviendo nosotros y cuánta fuerza aplicar. Tenemos el mismo conocimiento, pero no lo podríamos aplicar. Y es lo mismo que sucede. Una persona que está en pecado, una persona que está muerta, como nos decía Efesios 2, tiene ese conocimiento, pero no quiere hacer absolutamente nada con él y no puede hacer absolutamente nada con él, ¿sí? Es un debilucho que no puede levantar así como yo las pesas, ¿sí? Y del otro lado está Dios, quien puede utilizar ese conocimiento que él mismo implantó en estas vidas para poder levantarlos. Y lo que entonces pedimos nosotros es que Dios los ilumine con su espíritu y que Dios sea quien esté haciendo que este conocimiento llegue a sus corazones o que escriba de nuevo en sus corazones vida para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, para que puedan juzgar de forma correcta, para que dejen de practicar cosas de muerte, ¿sí? Y cuarta implicación para nuestro evangelismo. ¿Qué debemos hacer nosotros si ellos nos dicen, ¿cómo sé que lo que dices tú es verdad? Quizás ellos dicen, quizás el que merece la muerte no soy yo, sino es Dios, porque Él está rompiendo mi ley. ¿Por qué tengo que estar escuchando la ley de Dios? ¿Cómo sé que yo existe este Dios? ¿Sí? Y podríamos dar varias respuestas a eso, ¿no? Podríamos irnos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5, y decirles, ninguno de nosotros es mejor a ningún otro, sino que si no te arrepientes, todos pereceremos igualmente, ¿sí? Esto es algo que es debido a muerte porque Dios es quien está arriba, ¿sí? Y entonces quiero que veas que absolutamente todos tenemos que llegar a este arrepentimiento. No es algo solamente de ti. No te estoy intentando atacar. Es algo acerca de todos, ¿sí? Podríamos llevarlos a Job, capítulo 1 y capítulo 2, y mostrarles cómo es que Satanás también está involucrado en todo esto, ¿sí? Pero que Dios tiene el control arriba de él. Y eso son buenas noticias, ¿sí? Porque también tú estás yendo sin control, pero Dios está arriba de ti. Y Dios puede hacer que tú cambies. O podríamos llevarlo a la cruz y podríamos decirles cómo es que Jesucristo también sufrió todo lo que nosotros sufrimos, porque Él no estaba viendo este terreno, no estaba viendo esta vida solamente, sino que estaba mirando más allá, como nos dice Hebreos 12, versículo 1 y 2, ¿sí? Él es el autor y consumador de la fe, quien sufrió, pero estaba observando más adelante, ¿sí? O podríamos actuar
como nos sugiere Romanos 1:32. Y podríamos decirle, yo sé que tú dudas de la realidad de Dios, de su gloria, de su bondad, de su ley, de tu culpabilidad, de tu culpa. Pero si tú te humillas y le pides a Dios que te libre de estos efectos cegadores del pecado, ya lo dije, de esos efectos cegadores del pecado, Dios va a actuar de forma correcta y va a hacerte ver esta verdad. ¿Sí? No depende de mí, no depende de nadie más conocer la verdad, sino únicamente de Dios, quien lo revela al hombre. ¿Sí? Y entonces, esta es la cuarta implicación, que cuando nos encontramos con alguien que no solamente lo niega, sino que lo niega más allá, lo único que podemos hacer es implorar que ellos quieran ver, ¿sí? Que haya algo en su ser, que ya sea un actuar del Espíritu Santo para traerlos de vuelta, ¿sí? Para que vean la ley moral y vean que la quebrantaron y vean que merecen la muerte con el peso que tiene todo esto y puedan arrepentirse. ¿Ok? Dos últimas cosas. Una historia. Cuando yo no estaba convertido, cuando yo no me había convertido, la forma en la que yo literalmente respondía a este tipo de cosas, si a mí me dijesen, la forma en la que tú estás actuando merece la muerte y tú estás consciente de eso, muy probablemente, recuerdo algo similar. La forma en la que yo respondía era, está bien, merezco la muerte y la voy a aceptar. Es algo que estoy consciente y no me importa. Esa es la forma en la que respondemos nosotros. ¿Sí? Pero Dios puede superar todo eso. Absolutamente puede superar todo eso. Esa soberbia que literalmente dice, yo tengo este conocimiento y lo acepto y estoy bien con ello. Y en comparación, la forma en la que tiene que responder es, yo tengo ese conocimiento y ya no quiero estar yendo por este camino. Y la única solución es Dios, que estimula este conocimiento, que hace que tenga un efecto verdadero este conocimiento para ayudar a la gente. ¿Sí? Este conocimiento que ya está en su corazón. Y la última cosa era, tenemos que reflexionar, amigos. Tenemos que reflexionar profundamente sobre estas cosas para ti y para los demás. Porque si ustedes simplemente van y escuchan este estudio y hasta ahí se queda todo lo que están viendo, si no van y dicen esto es algo urgente que yo tengo que estar pensando y comprendiendo, porque si no lo entiendo todavía quiero poder ver de forma completa esta verdad, estamos perdiéndonos de muchísimo de cómo podemos alcanzar nosotros a la gente con el Evangelio, porque no estamos entendiendo qué sucede en sus corazones. ¿Sí? No estamos entendiendo qué sucedió en el tuyo. Si puedes entender lo que sucedió en el tuyo, te va a ser un testimonio enorme de cómo es que Dios actúa. ¿Sí? Siendo cristianos o no siendo cristianos, tú puedes estar hablando una palabra que cambie la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, amigos, teniendo eso en mente, quiero leer otra vez el versículo y ahora nada más quiero leerlo haciendo un pequeño cambio. ¿Sí? ¿Cómo lo leemos ahorita nosotros cristianos? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo no las hacen, sino que también no se complacen en los que las practican. No están dejando que las personas estén complaciéndose en esto, sino quieren hablar para que dejen de estar disfrutando su pecado y en vez de eso disfruten la vida. ¿Sí? Esa es la forma en la que lo vemos nosotros ahora, cristianos. Ya entendimos el juicio, ya entendimos que son dignos de muertes, pero ya no las queremos hacer por eso.
y ya no queremos que nadie más las practique por eso. ¿Sí? Y teniendo eso en mente, Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Vas. Sí, Pi. Señor, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este estudio, porque nos has permitido conectarnos, porque te ha parecido bien que estemos todos reunidos aquí para escuchar este estudio. Te pedimos que haga sentido en nuestros corazones, Señor, que nos reprenda, que nos humille, Señor, que tengamos una respuesta buena hacia este estudio, Señor. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a no hacer tropezar a nadie, porque sabemos y entendemos que es un pecado muy peligroso y muy pesado, Señor, y pues no queremos hacer tropezar a nadie, Señor, sino predicar tu evangelio. Te pedimos que nos des mucha sabiduría, mucha valentía para hacerlo, Señor, porque, bueno, ahora está un poco más peligroso que antes quizás, o igual de peligroso, y te pedimos que nos ayudes, Padre, nos des las palabras para hacerlo, Señor, que no seamos nosotros para no pervertir tu palabra, Señor, que no sea nuestra carne, sino que seas tú por medio de nosotros. Te damos gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Padre.